Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos una vez más a estos devocionales que ya forman parte de nuestra vida. Todos los días, todas las mañanas nos encontramos a esta misma hora para tener una pequeña reflexión sobre un tema, sobre un personaje, sobre un pasaje bíblico, y de esa manera iniciar el día con el Señor, que como bien saben ustedes, y lo he dicho muchas veces, es la mejor manera de comenzar el día, siempre poniendo al Señor en primer lugar. Me gustaría pedirles que hicieran una pequeña tarea, no es muy complicada. La tarea consiste en que ustedes busquen en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, preguntas que los discípulos le hicieron en un momento determinado al Señor Jesucristo. No solamente busquen las preguntas que en un momento determinado le hicieron sus discípulos al Señor, sino cómo les respondió, qué les contestó el Señor a las preguntas de los discípulos. Se van a llevar una sorpresa, la cantidad de preguntas que a lo largo de su ministerio, y además las tenemos registradas en los evangelios, los discípulos se atrevieron a decirle al Señor, a compartir con el Señor, a hacerle esa pregunta, a proponerle algo, a sugerirle algo. Es muy interesante. Yo en esta mañana quiero hablar acerca de una pregunta que los discípulos le hicieron al Señor. Es la que hemos leído. Cuando ellos salen del templo de Jerusalén, un edificio enorme, bonito, muy bien adornado, ellos como judíos estaban orgullosos de aquel templo, comienzan a mostrarle al Señor la grandeza de aquel templo levantado en el monte Moria, donde el pueblo de Israel iba varias veces al año a adorar al Rey, al Señor. El Señor Jesucristo les dice que todo aquello que estaban mostrándole sus discípulos a Él, todas aquellas hermosas piedras, aquel enorme edificio, iba a ser destruido, iba a ser arrasado, cosa que sucedió años más tarde, concretamente en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos entraron a Jerusalén y arrasaron con el templo, y nunca más, por lo menos hasta el día de hoy, ese templo ha sido restaurado. Qué bien que le preguntaron al Señor Jesucristo: ¿cuándo? Danos información, muéstranos cómo podemos saber si ese tiempo está cercano o aún está muy lejano en el tiempo. Todo el capítulo 24, todo el capítulo 25 es la respuesta extraordinaria, muy profunda, que el Señor Jesucristo le da a 4 de los discípulos que se atrevieron a preguntarle al Señor: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si no le hubieran hecho esta pregunta al Maestro, nos hubiéramos perdido todo el capítulo 24 y todo el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Por cierto, 2 capítulos que sería muy bueno que hoy tranquilamente ustedes leyeran, meditaran en él, porque son 2 capítulos realmente extraordinarios que tiene que ver no solamente con la destrucción del templo de Jerusalén, que ya sucedió, por cierto, sino muchos aspectos del futuro, profecías que aún algunas de ellas todavía no se han cumplido. La gente evidentemente tiene muchas preguntas que la mayoría de ellas encontramos las respuestas en la palabra de Dios. Y eso es lo bueno de la Biblia, que cuando tenemos preguntas podemos leer la palabra de Dios y encontrar en ella la respuesta a tantos interrogantes, a tantas dudas, a tantas preguntas que nos hacemos cada día. Dios en su palabra, a través de los escritores, de los hombres que escribieron la palabra de Dios, más de 40, inspirados todos y cada uno de ellos por el Espíritu Santo, escribieron todo lo que nosotros necesitamos en el día de hoy para poder vivir vidas victoriosas, vidas bendecidas, sin temor,
sin miedo, sino tranquilos y en paz, porque no solamente escribieron historias muy interesantes, de batallas, de enemigos que fueron derrotados, etc., sino que encontramos en la Biblia más de 8.000 promesas. 8.000 promesas para cada situación, para cada día, para cada circunstancia por la cual atravesemos. Promesas efectivas, promesas poderosas. Todas son sí y amén en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lamentablemente hay personas que cuando tienen preguntas, cuando tienen dudas, recurren a libros, recurren a ciertas y determinadas personas que en vez de darle una respuesta adecuada, una respuesta bíblica, les enredan, les confunden y les engañan más todavía de lo que están. Por eso qué importante es preguntar, pero preguntar a Dios, preguntar a la persona correcta, preguntar y buscar en la Biblia la respuesta. Porque el Señor no quiere que tu vida sea una vida llena de dudas, de incertidumbres, porque eso le hace daño, eso perjudica tu fe. Nuestra fe no está basada en cosas ilógicas, en cosas que no se pueden demostrar. Nuestra fe no es una fe ciega, es una fe basada en Dios, en un Dios vivo, en un Dios coherente, en un Dios que además de su presencia con nosotros y en nosotros, nos ha dado por escrito su palabra. Muchos creyentes no son conscientes de lo que significa tener su palabra escrita en nuestro propio idioma. ¿Saben, hermanos, el privilegio de saber lo que Dios piensa, lo que Dios pide, lo que Dios ama, lo que Dios quiere que hagamos? Tener todo eso en nuestro propio idioma, en una Biblia, en un libro, que podemos leerlo todos los días, en cualquier parte del mundo, de noche, de día, de pie, sentado, caminando, da igual. Qué privilegio tan grande el poder tener la palabra de Dios por escrito. La mayoría de nosotros tenemos teléfonos móviles, celulares, y recibimos cada día docenas de mensajes, docenas de WhatsApp, y los leemos detenidamente porque son de amigos, de familiares, de hermanos, que nos dicen cosas, que nos hacen preguntas, etc. Y ahí los tenemos. Pues algo mucho más valioso que un WhatsApp escrito por un amigo, o por un hermano, o por un pastor, o por quien sea, es la Biblia, es la palabra de Dios. Y ahí podemos consultar con ella en cualquier momento, cualquier duda, cualquier pregunta que tengamos. No recurran a adivinos, a curanderos, a astrólogos, a parapsicólogos para obtener respuesta a sus problemas. No, mi querido hermano y amigo, vaya a la Biblia, vaya a la palabra de Dios. No consulte con horóscopos ni nada por el estilo, porque lo que hoy dice el horóscopo mañana es completamente diferente. Pero la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios permanece para siempre. Dios le va a decir lo que usted necesita oír, no lo que a usted le gustaría que le dijeran. Por eso muchas veces las personas no van a la palabra de Dios, porque saben que van a ser confrontados, porque la palabra es un espejo que refleja nuestra cruda realidad, nos guste o no. Nos podemos enfadar con Dios, nos podemos poner a discutir con Él, pero el Señor no va a cambiar de opinión, porque Él siempre va a señalar, Él siempre va a indicar lo correcto, lo exacto, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que dejar de hacer y practicar para poder vivir vidas libres de ataduras, de vicios, y poder vivir vidas cristianas victoriosas y bendecidas. Mis queridos hermanos y amigos, yo doy gracias a Dios por las preguntas que los discípulos se atrevieron a hacer al Señor. Pero fíjense qué cosa tan interesante. ¿Qué señal habrá de tu venida? Pero si ya estaba el Señor entre ellos. Ya lo estaban viendo, lo podían tocar, pero inconscientemente hicieron una pregunta muy profunda. ¿Qué señal habrá de tu venida? Esto me viene a la cabeza aquellas palabras del ladrón en la cruz, ¿se acuerdan? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo está viendo morir, está crucificado, no se va a bajar de ese madero, pero él reconoce que es un rey y que volverá con poder y gloria, vendrá con su reino, y cuando venga le dice, acuérdate de mí. Ahora los discípulos le preguntan al Señor, que lo están viendo, que han comido con Él, que han viajado con Él durante mucho tiempo, ¿qué señal habrá de tu venida? Y dice, y del fin del siglo. El Señor les dio la respuesta correcta y exacta. Y toda la información que usted necesita sobre el presente,
o sobre el futuro, aquí está. Aquí está en la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Acostúmbrese a tener cada día un tiempo para leer las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de la verdad. Ellas son las que presentan al Cristo verdadero y no al Cristo de la religión, manipulado y tergiversado por los hombres. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es una lámpara, es el pan que su alma, que su espíritu necesita para poderse alimentar y no pasar hambre espiritualmente hablando. Yo les recuerdo lo que les decía al principio del devocional. Tomen nota de aquellas preguntas que se atrevieron en un momento determinado los discípulos a hacerle al maestro, y fíjese cómo el Señor les respondía y cómo les aclaraba sus dudas para que ellos pudieran saber la verdad. Porque si algo le interesa al Señor y quiere el Señor para todos nosotros, es que conozcamos la verdad. ¿Y por qué tanto interés en conocer la verdad? Porque la verdad nos hace libres. Y usted tiene que aprender a vivir en libertad, mantener su libertad, libertad que le costó la vida al Señor Jesucristo. Pero Él, gloria a Dios, resucitó al tercer día, demostrando que las profecías del Antiguo Testamento eran verdad y se cumplieron todas en su figura, en su persona. Así que vamos a darle gracias al Señor en esta mañana por el privilegio de tener la palabra de Dios por escrito, y cualquier pregunta, cualquier duda, escudriñe las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Oramos al Señor. Padre Celestial, una mañana más, un día más, gracias Señor por habernos acompañado y por habernos guiado y por habernos instruido cada día de nuestra vida a través de tu bendita y preciosa palabra. Ponemos este día en tus manos y pedimos que tu palabra nos guíe, que sea esa lámpara en nuestro camino, que sea, Señor, esa luz que ilumine nuestra senda y que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra de ella. Ponemos nuestra vida en tus manos y te daremos siempre, como no podía ser de otra manera, la gloria y la honra. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, les deseo un precioso día, un hermoso fin de semana, y que la palabra del Señor y que la presencia de nuestro Dios nos acompañe siempre. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.